Elegido por el demonio, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Un grupo de 4 amigos universitarios tuvieron la idea de visitar el cementerio en la noche. 2 mujeres y 2 hombres querían jugar con la tabla Ouija, algo que ninguno de los presentes había hecho antes, pero querían jugar. Se reían y se ufanaban de su ocurrencia. Visitaron la tumba más antigua que pudieron ver en el cementerio. Cuando empezaron el juego, uno de ellos empezó a reír desenfrenadamente. Parecía un loco. Esto se decía satánico y quería ser poseído por un demonio. Al menos es lo que decía en son de broma. Los demás no podían entender lo que estaba pasando, más aún que en la tabla no había pasado nada extraño. No podían ni imaginar el portal que habían abierto. Aquella tumba, la cual osaron visitar, tenía un cuento bastante tenebroso. Se decía que allí había encerrado un demonio que el mismísimo Dios había enterrado por toda la eternidad. Pero ellos con su estúpido juego lo habían liberado. Pero ellos no se enteraron de nada aquella noche. El grupo de amigos abandonó el cementerio al amanecer. Nada había pasado para ellos. Solo un juego más en el cementerio, pero días después llega al pueblo un hombre bastante misterioso y taciturno. Todos al verlo le temen, sin siquiera tratar con él. Se nota a primera vista que es alguien que tiene que ver con el mal. Uno de los allí presentes desapareció. Después de aquel juego, en el pueblo se notó un cambio. Tal vez no tan perceptible, pero sí había algo. Las personas dejaron de ser amigables. Muy pronto se encerraban en sus casas. Parecía que le temían a que los sorprendiera la noche fuera de sus hogares. En el ambiente se sentía algo tenebroso y extraño. Una de las chicas resultaba embarazada. Se dice en los círculos sociales de esta que es amante del párroco del lugar y que está embarazada del mismo. Cuando esta va a dar a luz, dio a luz un martes y yo un miércoles. Así que viví esta historia de primera mano a partir de aquí. Ella está en el pasillo lista con su bebé para irse. En ese mismo instante entra un pediatra. Se lleva a mi bebé para hacerle un chequeo médico. Como ya es hora de cambio de turno, el médico deja a mi bebé en la sala de maternidad. De un momento a otro en el hospital solo se escuchan gritos. Aquello es un caos. Una de las enfermeras que recibía turno se encerró con los bebés y empezó a apuñalarlos con una navaja que traía en su bolso. Los padres podíamos ver desde afuera por los vidrios, pero nada podíamos hacer. Estaba encerrada, solo gritar y pedir ayuda. La mujer estaba enloquecida y los vidrios manchados de sangre. Aquello era una carnicería infernal. Algunos padres en medio del desespero quebraron los vidrios y entraron, pero ya era tarde, o al menos para hacer pagar la culpable. Ella se había cortado la garganta. Fue la pérdida más dolorosa para mí. Solo pude tener a mi bebé unas pocas horas en mis manos. Se me había partido el corazón y el alma. El pueblo estaba consternado por lo ocurrido. Para hacer más trágica y cruel esta historia, esa misma semana un joven disparó indiscriminadamente en un salón de niños pequeños, matando al profesor y a la mayoría que allí habían. Dicen que no era él, parecía un loco. De un momento a otro volteó el arma a su cabeza y se disparó, dejando su sangre y sus sesos mezclados con los de sus víctimas. Terror y dolor embargaban a todos en el pueblo. Días después una mujer dio parte a la policía que un hombre extraño se veía rondar por el lugar de los acontecimientos. Se creía que era el joven que estuvo en el cementerio y había desaparecido. Se veía más viejo y enclenque, lleno de tatuajes muy extraños, pero la mujer no lo podía asegurar. Preocupada y adolorida por lo que me había pasado, consulté a un chamán qué era lo que estaba pasando en el pueblo. Este me dijo que los jóvenes que habían ido a jugar con la Ouija en el cementerio habían despertado a un demonio poderoso. El joven desaparecido estaba poseído por este y andaba entre nosotros como cualquier ser humano. La única manera de devolverlo a su prisión debía ser con la sangre más pura de un niño del pueblo. Así que yo me reuní con los que habían estado en el cementerio y se puede decir que casi los obligué a volver allí y remediar lo que habían hecho. Cuando llegamos, allí estaba el joven desaparecido.
envuelto en una túnica negra. Sus ojos eran negros, tan negros como el infierno. Al vernos dijo con una voz cavernosa, parecía que hablara de ultratumba. Nos dijo que tenía derecho de estar en este mundo y que nadie se lo iba a impedir, que ellos pagarían por haberlo traicionado. No era un joven normal, era el mismo demonio. Así que sin más preámbulos corrimos de allí. No podíamos hablar, solo correr. Todos llorábamos, no sabíamos por qué. Una de las chicas se orinó en su ropa. El miedo era algo inexplicable. Sin saber qué hacer, buscamos al párroco para contarle lo del juego, lo del chamán y lo que habíamos vivido. Él no pareció sorprenderse, solo dijo que ya había llegado el momento. No sabíamos de qué hablaba, ni mucho menos de qué momento. Le preguntó a la joven dónde estaba su bebé. Ella le dijo que en casa, al cuidado de su madre. El sacerdote, sin mediar palabra, salió camino a casa de la joven. Mientras lo seguimos, nos aseguró que el niño de ella era un enviado. Tiene las 3 marcas. El demonio lo buscaba para poseerlo y quedarse para siempre en este mundo. Nos subimos al auto del sacerdote rumbo a casa de la joven. Él nos dijo que él hacía parte de una cofradía que cuidaba en esa tumba. Nos aseguró que su bisabuelo había abandonado la cofradía y por eso se había desatado aquello. Él se sentía culpable, pero la joven madre del bebé y los otros 2 decían que eran ellos los culpables. Por aquel estúpido juego. El sacerdote sacó su celular y llamó a alguien. Sin muchas palabras les dijo dónde nos reuniríamos. Llegamos a casa de la joven. Su bebé lloraba, como si presintiera que algo malo ocurría. La madre de la joven lo tenía entre sus brazos, pero no estaba pendiente del bebé. Parecía que estuviese en un trance. Al lado de ella estaba el joven desaparecido, pero como decían los testigos, era él, pero muy diferente. Podemos ver que la madre de la joven no tiene el bebé. Esta parece flotar en una burbuja eléctrica, mientras el joven habla en un idioma desconocido para mí. Parece una letanía o una oración. En eso llegan varios autos con hombres de túnicas plateadas. La madre del bebé recordó que un crucifijo que llevaba al cuello se lo había dado a un sacerdote y este sin más le dijo que no se lo podía quitar nunca. Cuando el joven vio el crucifijo, este dio un destello de luz. El joven lo miró con furia y lanzó un manotazo. A pesar de que estábamos a considerable distancia, todos caímos al suelo. El otro joven se fracturó la clavícula. La madre del bebé quedó inconsciente, yo a su lado también adolorida. La otra joven en un estado de shock. Yo sentí más que terror y pánico. Era un horror que llenaba mi cuerpo. No sabía por qué estaba pasando esto. En eso, los hombres de las túnicas entraban con una Biblia, una daga, algunos brebajes y un gran crucifijo. Nos pidieron apartarnos. Se encerraron y empezaron a hablar en un idioma desconocido. Se quedaron allí con el joven y el bebé. Más que hablar, gritaban. Estaban realizando un exorcismo. La joven madre no entendía el porqué. Mientras fui con la madre del bebé a ver cómo seguía su madre, esta había vuelto en sí. Nos contó una historia a la cual ella nunca le prestó atención o simplemente le daba miedo creer que fuera verdad. Esta decía que en el seno de su familia nacería un niño con una marca en especial. Cuando éste naciera, el demonio que estaba preso vendría por él. La marca la tenía aquel bebé, el cual, como para hacer más tenebrosa la historia, la habían bautizado Ángel. Ese demonio necesitaba la sangre del bebé. El juego del cementerio, todo fue planeado por el chico que estaba adentro. Necesitaba liberar al demonio, pero el niño de la marca debía estar presente. Por eso llevó a la madre. Esta, al escuchar esto, empezó a gritar como loca: ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! Ella entendía que iba a morir. En ese momento se escucha un grito desgarrador en la habitación. Un grito de rabia y de dolor. Al rato salen los hombres de las túnicas plateadas y el sacerdote. Traen el bebé en manos. Está vivo y ya no tiene ninguna marca. El sacerdote nos pidió no decir nada de esto. Hay secretos que es mejor dejarlos así para que el mundo siga siendo mundo. Nos dijo también que la Ouija no es un juego. No todo el que dice ser amigo lo es.
El joven desaparecido había muerto en el exorcismo. Los hombres de túnica plateada se llevaron el cuerpo. De este nunca más se supo. Trovadores, recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Eso nos ayudaría muchísimo. En la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor Alex Morales Gómez, Terror y Misterio. La maldición del oro. En mi país y en varios de Latinoamérica, se asegura que cuando se guarda oro por mucho tiempo, de este se adueña el diablo. Mi abuelo y mi padre eran buscadores de oro y de tesoros. En una época las personas acostumbraban a esconder el oro en cavernas o simplemente enterrarlo. Mi padre y mi abuelo andaban detrás de uno que estaba cerca de nuestra casa. Ellos creían que estaba en una gruta pequeña, no muy alejada de allí. Por aquellos lados se veían luces en las noches. Es esto una muestra clara de un entierro, como se le dice por estos lados. Muchas noches estuvieron junto a la entrada de la gruta, esperando ver algo extraño, y a fe que lo vieron. Era un hombre viejo y encorvado. Pegado a él llevaba unas cadenas de oro. Un tesoro, pensaron ellos. Lo vieron arrastrar estas cadenas. Se le veía cansado, aunque no le pudieron ver su cara. Su actitud de tristeza se notaba. Lo siguieron y lo vieron entrar en la gruta. Allí en un punto específico desapareció. Ellos de inmediato sacaron sus herramientas y fueron a cavar allí. Cuando dieron el primer golpe, un temblor inexplicable y un rugido atronador llenó todo el recinto. Se quedaron un momento estáticos sin saber qué hacer o de dónde provenía aquello. Un golpe más de su pica y el rugido volvió con más fuerza. La gruta amenazaba con venirse abajo. Ellos salieron corriendo. Al estar en la salida, escucharon una voz lastimera. ¡Ayuda! La voz era suave, pero con decisión. En ella se escuchaba ese dejo de tristeza y dolor. Ellos corrieron, porque a pesar de la voz ser lastimera, también tenía un tinte terrorífico. Esa voz no era de alguien de este mundo. Aunque aterrados por lo que vieron esa noche, querían sacar el oro que creían había allí. Así que consultaron a un anciano que había sido un gran buscador de tesoros. Bueno, al menos tenía los conocimientos porque nunca pudo dar con uno. Subieron a su humilde casa. Este les explicó que ese que vieron era Pachito, un hombre que toda su vida sacó oro en los riachuelos. No era mucho lo que conseguía, pero sacó oro toda su vida. Lo atesoraba con celo para dejárselo a su familia. Como desconfía de que sus hijos lo gastarían, lo dejó en aquella gruta escondido, pero por su avaricia de guardar y guardar, le llegó la muerte y no alcanzó a decirle a sus hijos lo del oro. Murió en la total pobreza. Con los años empezaron a ver su alma en pena cuidando el oro. Esto que hizo toda la vida, lo seguiría haciendo por toda la eternidad. Como se cree que el oro con el tiempo, el diablo se adueña de él y también del alma de quien fue su dueño. El oro es la perdición de esa alma. Es el diablo quien cuida el oro para que nadie lo encuentre. El alma de Pachito lucha contra esto, esperando que alguien se lo lleve y lo deje descansar en paz. Les aseguró que no eran ellos los únicos que habían dado con la pista del oro, ni tampoco serían los últimos. Les dijo también que había una manera de sacar aquel tesoro, solo si tenían buenas intenciones. Debían ser un número de personas impares, no uno, de 3 en adelante, todos mayores de edad y bautizados por la iglesia. Debían ir jueves santo a amanecer a viernes. En un momento de estos, pasada la medianoche, el diablo abandona todas sus riquezas materiales de la tierra y sale a llevarse almas, ya que la creencia dice que en ese momento Jesús está muerto y no puede ayudar a esas almas. Ahí podrán ver la riqueza de Pachito, y si las personas son de un alma pura,
o al menos no tienen pensado hacer el mal con ese oro, lo podrán llevar, o al menos lo que logren sacar antes de que cante el primer gallo. Pero si su alma tiene malas intenciones, lo podrán ver, pero nunca lo podrán sacar de allí. Mi padre y mi abuelo llamaron a otro hermano de mi padre para que los acompañara en la próxima Semana Santa a aquella labor. Así lo hicieron. Pasadas las 11 ya estaban dentro de la gruta, esperando los acontecimientos. Fue así que a plena medianoche la gruta cambió por completo. No era un poco, toda la gruta estaba cubierta por oro. No cabía una pepita más de oro. En un rincón se veía algo como un ave. Era más una sombra. Era el alma de Pachito. Su voz así lo denotaba. Ayúdame. Llévense todo, por favor. Sálvenme. Era la misma voz de la otra noche. Iban a empezar a sacar el oro, cuando mi tío dijo, ahora sí que saldremos de pobres. Esta sola frase hizo que todo el oro que cubría la gruta se volviera polvo. Esa ave, o alma, fue atada por grandes cadenas, ya no oro, sino simples cadenas de hierro oxidado, cadenas que lo llevaban al fondo de la tierra. Mientras eso, lo que fuera gritaba desesperado. Su voz era desgarradora y la más triste que ellos pudieran haber escuchado. No pasaron 3 minutos para que todo volviera a ser como antes, el interior de una simple gruta. Cada año mi abuelo y mi padre volvieron a la gruta con personas diferentes, esperando volver a encontrar el tesoro, pero nunca más lo volvieron a ver. Consultaron de nuevo con el anciano. Este les dijo que cada año se muestra a ojos nuevos. Quienes ya lo vieron, nunca más lo volverán a ver. Ese oro le pertenece al diablo. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página de Alex Morales Gómez, autor del siguiente relato. Síguelo. Donde vive el pecado. Una pareja con 2 niños compraron una casa que había pasado mucho tiempo abandonada. Se decía que en una época lejana había sido una casa de prostitución. Era una gran casa con lindos jardines. La familia estaba feliz por aquella compra. Los nuevos dueños conservaron la estructura original y dejaron la casa tal y como era, una verdadera obra maestra. Muchas habitaciones y pasillos, afuera grandes jardineras, y aunque entre la maleza aún se conservaban florecidas, en poco tiempo la familia volvió la casa habitable. Más que habitable, la dejó impecable. Era un gusto ver aquel lugar, por tanto tiempo abandonado, ahora volviendo a la vida. Pero unas noches después de la familia instalarse allí, empezaron a ocurrir sucesos extraños. Se escuchaban risas, pasos, música, discusiones. Era una constante de todas las noches. Es como si ellos estuvieran en medio de la casa de prostitución. Las peleas e insultos eran de cada momento. También se escuchaban llantos, tanto de mujeres como niños pequeños, bebés se podría decir. Esto tenía a la familia con los nervios de punta. La esposa le decía a su esposo que ella no aguantaba más. Él se hacía el desentendido, más que nada porque en esa casa tenía todo el patrimonio de la familia. Después de unas 2 semanas de estos sonidos, ruidos y voces, porque entre estas y aquellas se escucha también el golpeteo de las botellas, los pasos al caminar y también al bailar, pero ahora empezaron a ver las sombras, al principio difusas, pero apenas avanzaban las noches más vivas y reales. La sala, el jardín y los pasillos era un hervidero de personas que iban y venían. Aquello era el terror vuelto locura. El esposo seguía intentando no abandonar la casa. Los niños no podían ya ni dormir, al igual que la madre. Una noche de sábado, la casa era un festival. Hombres y mujeres iban y venían, charlaban, discutían y reían. No se puede explicar lo terrorífico que es vivir algo así. De un momento a otro se formó una pelea. Una botella de vino cae a los pies de la familia. Se hacen añicos. Cuando el esposo mira los vidrios rotos,
Toma uno en su mano. Para mayor asombro y pavor, son reales. Lo puede ver, tocar y sentir. Lo que estaba en un mundo paralelo a lo paranormal, ahora estaba cruzando a su mundo. Le dijo a su esposa sin pérdida de tiempo: empaque lo que más pueda, nos largamos de aquí. Estando en esa, un hombre barbado y ebrio se acerca a la esposa y la toma por la cintura. Fue una fracción de segundos, pero ella sintió su mano, dio un grito de terror y corrió fuera. Se llevaron muy poco y abandonaron la casa. El dueño intentó venderla, pero era imposible. Los ruidos que ellos sentían, las sombras, todo se escuchaba desde fuera. Nadie quería ni siquiera acercarse a esa casa. 3 veces logró alquilarla a personas que desconocían lo que allí ocurría, pero no pasaban más de 3 noches allí. No aguantaban eso que se vivía en esa casa. Una tarde un hombre barbado fue a pedir que se la alquilara. Eso sí, le advirtió que era para abrir allí un prostíbulo. Por lo de los papeles de permiso no debía preocuparse. Él tenía todo en regla. No lo consultó con su esposa, pues éste estaba a unos metros y viendo y escuchando. No entendía el porqué, pero en su cara se veía una mueca de terror. Después de cerrar el trato y recibir el primer mes de alquiler por adelantado, el nuevo inquilino se marchó con las llaves de la casa. Al perderse en una esquina, la mujer le confesó a su esposo que ese era el mismo hombre que había intentado tomarla por la cintura en la casa. A pesar de que esto les causó una terrible impresión, no había nada que hacer, ya se había cerrado el trato. El lugar se volvió muy famoso y concurrido. Aunque nunca volvieron a ver al hombre barbado, cada fin de mes alguien iba y llevaba el dinero al alquiler del lugar. Quienes sabían lo de aquella casa aseguraban que en esas noches de copas de lujuria en aquella misteriosa casa convivían los vivos y los muertos. El pecado era el principal invitado a las noches de copas. Después de varios años, la alcaldía de la ciudad compró este y otros terrenos para construir algunos edificios de interés social. La casa de prostitución fue derrumbada y se empezó la construcción. Bajo el piso de la misma se hallaron una gran cantidad de huesos humanos, tanto de personas mayores como de bebés, al parecer recién nacidos. La alcaldía debió parar la construcción, o al menos en aquel lugar específico, mientras se llevaba a cabo una investigación. Nada se sacó en claro de lo que allí había ocurrido. Se dilató tanto esa construcción que el terreno quedó ahí, en una extensión de tierra abandonada, llena de maleza. Las personas del lugar aseguran que en las noches se escucha música, risas, insultos y voces. Lo que sea que habita allí, ahí sigue y seguirá por la eternidad. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página y canal de YouTube de mi amigo el escritor Chemo San Juan. Síguelo. El ahijado del diablo. Relato de un mal padre. Hace años había una familia tan pobre, pero tan pobre, tanto que no tenían ni para comer. Para colmo, la mujer estaba embarazada una vez más y a punto de dar a luz. Este mal padre de familia no tenía trabajo y su familia estaba a punto de morir de hambre. Todos los días salía a buscar trabajo y le cerraban las puertas. En su desesperación, exclamó esto: como nadie me ayuda, yo sería capaz de venderle mi alma al diablo o hasta ofrecerle la de mi hijo que está por nacer. Honestamente, este campesino estaba agobiado y a punto de hacer una tontería. Para su mala o buena suerte, esa tarde el diablo andaba de paseo y escuchó con atención su petición y posible pacto. Cuando le apretó más el hambre y al ver que sus otros hijos no crecían por falta de vitaminas, se fue al monte y al estar solo una vez más volvió a exclamar: ya nos estamos muriendo de hambre y nadie me da la mano. Si fuera posible, vendería un hijo para salvar a los otros. En ese instante, de atrás de un gran árbol salió un señor extraño. Este era alto,
blanco, muy guapo y se veía de mucho dinero, el cual le comentó: mire amigo, escuché su necesidad de conseguir dinero y como estoy de acuerdo, quiero que me vendas a tu hijo. Si aceptas te daré su peso en oro y así salvarás de una posible muerte a los demás. Es más, yo quiero ser su padrino. Como verás, yo no tengo hijos, solo que cuando éste cumpla el místico número 666 en semanas y cuando llegue esa fecha, me lo entregarás. ¿Estás de acuerdo? Cuenta la historia que ese número de semanas se contabilizaba en una edad de más de 12 años. Incrédulo el padre y en total desesperación, aceptó sin consultar a su mujer, pues el hijo que pedía el diablo era el único que no estaba bautizado, el que estaba a punto de nacer. Al amanecer en la puerta de la miserable casa aparecieron 3 kilos de monedas de oro, todas de una excelente calidad y quilatajes. Allí el mal padre comprendió que ese ser que se apareció era ni más ni menos que Satanás, el engaño humano, y el pacto ya estaba en proceso. El hombre después de 12 años le contó del pacto a su mujer y le convenció de que el niño estaría bien y en buenas manos, y como ya habían recibido suficiente para educar a los hijos, vivir entre comodidades y comprarse una casa, se llegaba la hora de que el ahijado creciera con su padrino el diablo. La madre, como no queriendo, aceptó y con miedo le contó al niño de este pacto. Ni modo, hijo, ya te vendimos con tu padrino el diablo y tu madrina, quien es yegua, un caballo hembra de color negra que siempre camina junto a él, quien también fue vendido al diablo a cambio de oro, y este se casó con ella. Espero nos comprendas, gracias a ti nos salvamos de morir de hambre, ahora él por ti vendrá, ya se llegó la fecha de pagar el pacto. Así de cruda, la madre le expresó esto al niño. El muchacho se puso triste y se echó a llorar. No podía creer cómo es que lo habían entregado al devorador de almas y hombre al gran demonio. Esa noche, como siempre, se puso a rezar y exclamó: tú eres mi único Padre, gran Dios Todopoderoso, y solo te pertenezco a ti. Te ruego por favor no permitas que ese ser maligno me lleve y maldiga mi alma. Cuentan que esa noche, al ver la tristeza del Hijo de Dios, del cielo bajó un ángel a consolarlo y a decirle: este mensaje es de Dios Padre. Tú no tienes la culpa de sacrificarte por tu familia, como Cristo lo hizo por la humanidad, pero lamentablemente tus propios padres te vendieron. El niño triste decía: ¿cómo va a ser esto posible? No creí que los que me amaban me vendieron. El ángel contestó: sí, hijo, ahora tu padrino es el diablo y tu madrina es ese caballo hembra color negro que monta y también fue vendida por un humano en total desesperación, y en breve vendrán por su ahijado. Pero no estás solo. Tu Padre Dios Todopoderoso te manda un regalo. Esta es una soga de 12 nudos que está bendecida celestialmente, y con esta soga le darás 9 latigazos a quien venga a reclamar tu alma o el pago pactado. A la semana tocaron la puerta y era una yegua negra que con voz humana replicó: buenas noches, compadre. Vengo por mi ahijado. Me manda su compadre el diablo. Él ya cumplió y ahora exigimos el pago. El niño no se despidió de sus padres y triste se encaminó a su muerte prematura y a la perdición de su alma. Dicen que en el bosque la tierra se abrió para que entrara el mal, y en ese momento el niño sacó la soga y le dio de latigazos a su madrina la yegua, quien salió muerta de dolor y miedo y huyó entre la oscuridad. El niño, a pesar de ser muy joven, era valiente de corazón, pero allí no acabó todo. Cuando el niño pretendía huir, se le apareció el diablo y extrañado este le dijo: creo que te llevaré yo a tu nueva casa al infierno, ahijado. ¿Por qué no viene mi madrina, padrino? Este extrañado contestó: no puede,
Ella de repente enfermó y no se puede incorporar. Más tarde veré qué le pasó, ¿ok? El diablo le dijo a su hijado. Por cierto, vamos a un lugar lejano y no podrás ir a pie. Y en ese momento el diablo se convirtió en un toro negro pura sangre para que el niño lo montara. Pero antes de montarse, el niño volvió a sacar la soga bendita y le dio otros 9 latigazos a su padrino, el mismo diablo. Y este, muerto de dolor ante tal objeto celestial, no pudo con eso y retornó por donde la tierra se había abierto. Estos latigazos duraban décadas en borrarse y desde entonces jamás pudieron reclamar como pago el alma del inocente niño. Comenta la gente del pueblo que de la noche a la mañana esta familia desapareció por completo. La casa se destruyó, las tierras se secaron y sus animales se murieron, y desde entonces quedaron malditas, y algunos al pasar por allí de noche escuchan cómo las almas son atormentadas por el diablo después de que no cumplieron su pago con el señor Satanás, o al menos eso es lo que la gente cuenta. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. Nuestra vecina la bruja, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Mi madre tuvo un encuentro verbal con una vecina porque ésta le arrancaba el jardín que daba en los linderos. Decía que eran de ella. Mi madre, muy apegada a su jardín, le reprochaba que su mano marchitaba sus plantas. Desde ese día quedó un rencor que no acabaría nunca. Al principio a mi madre empezaron a morírsele las aves de corral, sin saber cómo ni el por qué. De un momento a otro enfermaban y morían. Aunque mi madre les hacía cuanto estaba en sus manos, no lograba salvarlas. Después fue el jardín. Toda planta que se sembraba pronto perdía color hasta secarse. Mi madre decía que era cosa de la vecina, que era una bruja. Mi padre decía que no creyera en cosas de esas. En casa mi padre y mi madre empezaron con el tema de vender la casa. Se sentían aburridos. Ya no le encontraban gracia a aquel lugar por el que tanto lucharon por conseguir. Sus discusiones eran frecuentes y la mayoría de veces por cualquier tontería. Mi hermana y yo solo éramos niños y nada podíamos opinar. Se vivía un ambiente tenso en nuestra familia. Una mañana que mi padre hacía una brecha para desagüe de agua lluvia, encontró en los alares de la casa una bolsa enterrada. En ella había una tierra entre gris y negra. Mi padre llamó a mi madre y le dijo que viera lo que había encontrado. Sin pensarlo 2 veces, fueron donde la abuela a preguntarle qué podía ser aquello. La abuela, sin dudarlo, les dijo que era tierra de cementerio y estaba allí con el fin de hacerlos aburrir. Debían llevarla al mismo cementerio y regarla en ese campo santo. El domingo todos fuimos al pueblo para asistir a misa. Al terminar subimos al cementerio y regamos la tierra. Después de ese día volvió la paz a casa. Mi madre y mi padre se veían más cariñosos, tanto entre ellos como con nosotros. Mi padre muy pronto se fue a trabajar a otra ciudad y mi madre quedó sola en casa con nosotros. En las noches empezó a sentirse un aleteo como el de un ave demasiado grande. Se posaba en el techo y chillaba como un ave. En otros momentos se reía con una risa macabra. Por su sonido era una mujer. Una noche que mi hermana y yo andábamos fuera, vimos 3 bolas de fuego unidas y chillando como una ave herida. Nosotros al verla le mostramos a mi madre. Ella nos dijo que era una bruja. Nos encerramos, pero en la noche entró por el patio de ropas. Llegó a la puerta y no sabemos cómo la traspasó. Escuchamos cómo llamaba a nuestro perro por su nombre. Este no ladró a sabiendas que era un animal bastante agresivo. Mi madre, asustada, sacó un machete, lo hizo sonar en el piso y le dijo: «Sé quién eres», y la llamó por su nombre, el de mi vecina precisamente. No uso nombres porque esta historia es real, y al día de hoy, 2020, la mayoría de las personas implicadas aún viven. Después de sentirse descubierta, la sentimos salir de la casa y volar. El aleteo se sentía fuerte, se sintió una risa bastante tenebrosa. Al día siguiente, mi madre fue donde una vecina para pedirle consejo. Esta le dijo que la manera de acabar con esto era muy sencilla.
Debía traer agua bendita. Ella haría unos saumerios con plantas especiales. Así lo hizo mi madre. La señora regó agua por todo alrededor de la casa. Después, con el saumerio, hizo una oración diciendo el nombre de nuestra vecina. Nos dijo que si, como ella sospechaba, la vecina era la bruja que la molestaba, a esta se le moriría el jardín y los animales, hasta que ella misma viniera a confesar su pecado y a disculparse. Mientras no lo hiciera, todo seguiría. Efectivamente, el jardín y las aves de corral de nuestra vecina empezaron a morir. A los 13 días la vecina llegó a la puerta de mi casa, preguntó por mi madre y le confesó que ella era quien le estaba haciendo daño y que por favor la perdonara. Mi madre le dijo que la perdonaba. La vecina no dijo nada más y se fue a su casa. Mi madre y ella nunca fueron amigas, solo se toleraban, pero vivieron en paz. Vivencias de mi pueblo, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Se decía que Antonio José estaba rezado. Un anillo de calavera que llevaba en su dedo anular era la prueba de aquello. Se creía que en ese anillo estaba su poder, y esta era la muestra de su rezo. En mi región se creía que un hombre podía rezar su cuerpo para que nada le hiciera daño, ni golpes, ni arma blanca, ni de fuego. No solo de estos tan simples, también de los venenos, la brujería, el mal de ojo y cualquier cosa que nos pueda ocurrir. Este era Antonio José, un hombre de la noche, de juegos y cantinas. No había pelea o reyerta que él no estuviera. La policía varias veces fue a detenerlo, pero ni 4 policías podían con la fuerza de aquel. Este apenas se reía de la cobardía de los policías. Estaba acusado de asesinato, agresión a mujeres y violación, pero nadie podía contra el poder de aquel. Se decía que para llegar a cerrar tu cuerpo, se hace un pacto con el diablo. Para esto se debe contactar a una bruja poderosa, así ella sella el pacto. Ese era Antonio José. Se había convertido en un problema social, como diría el alcalde en una reunión. La policía muchas veces le disparó a distancia, pero las balas rebotaban, como si su cuerpo fuera acero macizo. Tenían un gran problema. Las madres temían por sus hijas, los hombres por ellos mismos. No eran capaces de vencerlo. Consultaron al sacerdote, pero este no tenía una solución. Preguntaron y amenazaron a la bruja que había hecho el pacto, pero tampoco hubo respuesta de ella. Se negó a revelar el secreto para vencerlo. Decía que decirlo era terminar con su legado y su poder. Hay quienes aseguraban que si se le encontraba de noche, siempre iba acompañada de un hombre de negro, mucho más alto que Antonio José, y eso, que este era bastante alto. Una noche, las versiones son diferentes, pero casi todas llevan a lo mismo. Aurora acababa de cumplir 13 años, pero por su porte ya parecía una chica mayor. Debió salir a eso de las 7 de la noche por unas pastillas para su madre. Estas vivían solas, la madre estaba postrada en la cama. La niña fue a la farmacia, pero ya estaba cerrado. Así que subió hasta el alto donde vivía la bruja. Le pidió que le vendiera algo para los dolores de su madre. Nunca sabremos qué fue aquello que le dio, pero sí que curó a la madre. Cuando la niña pasaba por un callejón oscuro, pudo ver a Antonio José. Le sonreía con maldad. Tras de él estaba aquel hombre de negro. No solo sonreía, solo miraba con dureza. La niña quiso devolverse, pero Antonio José la agarró por la fuerza. Quiso besarla, quiso desnudarla. Aurora, a pesar del terror que estaba sintiendo y sin entender por qué se le ocurrió aquella pregunta, le dijo al atacante quién era ese que lo acompañaba. No te preocupes, es un amigo, respondió Antonio José. Las respuestas que ella dio tampoco pertenecían a sus pensamientos. También yo tengo un amigo, dijo Aurora. Un hombre también vestido de negro estaba tras la niña. Por su vestimenta se podría decir que parecía un sacerdote. Sonreía con cordialidad. El hombre de negro que estaba detrás de Antonio José dio un alarido desgarrador, tan fuerte que se escuchó por todos lados. Después todos dirían que lo escucharon. Después de este alarido desapareció en la noche, dejando un olor a azufre tan intenso que Aurora debió taparse la nariz. Aunque en la cara de Antonio José se veía la preocupación, no se amilanó y enfrentó al recién aparecido. Le dijo que si quería a la chica para él,
te la tendría que quitar a golpes. El hombre de negro sonrió con cordialidad. En ese instante el anillo de Antonio José cayó de su dedo. Al verse sin él, se arrodilló y empezó a buscarlo. Gritaba y lloraba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El hombre de negro le dijo a Aurora: ve a casa. Ya no es un problema. Nunca lo encontrará y lo seguirá buscando por la eternidad. Aurora corrió a casa. El hombre de negro desapareció. Ahí quedó Antonio José buscando el anillo en la oscuridad. Desde ese día nadie volvió a ver a Antonio José. Solo quien camina en la noche, aunque no lo ve, lo puede escuchar diciendo y llorando: ¿dónde está? ¿Dónde está? Nadie sabe qué pasó en aquella noche, o si la bruja tuvo que ver con aquel desenlace, y a ella no se le pudo preguntar, porque al día siguiente la encontraron muerta en su cama. Se le veía en su cara paz y tranquilidad. El gran poder que tienen las brujas es incuestionable. Son muchas las historias que se cuentan acerca de ellas y la brujería. Pero ¿qué pasa cuando entran en escena los brujos? Porque cuando un brujo manda, hasta la naturaleza obedece. El Duende, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Pertenecía a la policía hace de esto ya algunos años. En la noche, cuando uno sale a patrullar las calles, se puede encontrar cualquier cantidad de sucesos extraños. Muchos de ellos se pueden catalogar como paranormales, pero en el cuerpo policial, esto no es muy dado a que llegue a la papelería. Siempre hay que tratar de escribir un informe racional, que la explicación sea lógica. Bueno, pero en realidad les vengo a contar una historia en específico, la cual yo viví. Del barrio Las Cruces nos llamaban a todo momento en las horas de la noche. Unas risas y un correr por el tejado no dejaba dormir a la comunidad. Muchas ocasiones fuimos, pero no dábamos con el culpable de importunar la paz del vecindario. Esto era de casi todas las noches. Ya el sargento nos había dado sendas reprimendas por no poder encontrar a un perturbador por ruido. ¿Cómo íbamos a poder dar con un delincuente cuando llegara el momento? Mi compañero y yo estábamos sin saber qué hacer, así que pedimos permiso para uno de nosotros ir por el barrio vestido de paisano y tratar de dar con el ruidoso. Fui yo el encargado de hacerlo. Llegué a eso de las 8 de la noche. En una tienda pedí una cerveza, pero me salí a tomármela al lado de un gran árbol. El ruido del establecimiento no me dejaría escuchar si algo pasaba afuera. Iba por media cerveza cuando en la copa del árbol donde estaba escuché un gran animal que se descargó en él. Me quedé pendiente de qué podía hacer. No me percaté de llevar una lámpara, así que no podía ver en la oscuridad de las ramas de los árboles. Aquello dio un grito y una carcajada tan espeluznante que caí de rodillas como atontado. El cuerpo me temblaba y un cosquillejo me subió desde los pies hasta la cabeza. Estaba en un estado lamentable. No me podía mover. Aquello revoloteó en la copa del árbol y escuchó cuando levantó vuelo, dando otro grito y otra carcajada. Dios mío, aquello era el demonio. Me quedé ahí tirado como un despojo humano, mientras a lo lejos escuchaba aquello reír y gritar por los árboles y techos de las casas. Al día siguiente estaba en mi escritorio, la queja de los ruidos y las risas. Le conté a mi compañero la experiencia. Él no podía dar crédito a lo que escuchaba. Es una bruja, aseguró. Ahora yo, el que no podía creer que dos polis estuviéramos detrás de una bruja. Casi un mes nos llevó a dar con el recorrido de aquel engendro, o lo que fuera. Mi compañero y yo nos turnábamos cada noche para saber sus correrías, de dónde salía y a dónde se iba. Así fue que dimos con la casa donde salía aquello. Y digo así, porque fui yo quien lo vio salir por primera vez. Apareció en el techo de la casa como un humo negro. Después se transformó en algo así como un ave, pero su figura no era definida. Era grande y con alas. Dio su peculiar chillido y la carcajada aquella. En ese momento tu cuerpo perdía todo movimiento y se llenaba por completo de terror. Igual le había pasado a mi compañero en sus noches de vigilancia, pero ahora yo estaba viendo aquello. El terror que sentí no se puede explicar en letras. Aquello lanzó vuelo y se escuchaba en los techos y árboles. Así también descubrimos a la casa que visitaba cada noche. En el día fuimos a ambas casas. Queríamos entrevistar a las personas de allí.
Fuimos con uniforme y con un poco de mentiras por una encuesta policial. Fuimos a cada casa. En la primera solo vivía un hombre. Era un anciano jovial y conversador. Casi no podía caminar. Se ayudaba de un bastón. Vivía solo. Este no podía ser el brujo o lo que fuera. ¿Cómo podía un anciano así volar por los aires? Nos fuimos decepcionados de nuestra extraña investigación. En la otra casa a la que éste visitaba, vivía una mujer de unos 30 años, muy demacrada y acabada. Su esposo de unos 50 se veía posesivo y agresivo. Fue él quien abrió la puerta de malas maneras, pero al ver que era la policía, debió recibirnos. Las preguntas fueron las comunes: nombre, quiénes vivían ahí y esas cosas. Solo vivían ellos dos y no tenían hijos. Mi compañero y yo no sacamos nada en limpio, más aún que no queríamos hablar del tema de la bruja, a menos que tuviéramos una luz de lo que estaba pasando. Nos fuimos con muchas preguntas y ni una respuesta. Sin saber qué hacer, acudimos a la iglesia. Estábamos dando palos de ciego. El sacerdote nos atendió muy atento. Al escuchar nuestra historia, nos dijo que aunque eso hace parte de las labores de Dios, no era Él quien nos podía asesorar, pero nos podía decir quién sí nos podía ayudar. Nos dio una dirección a unas 3 cuadras de la iglesia. Nos dio un papel con su firma para que nos atendieran. Con nuestros uniformes no nos darían ni el saludo. Si no fuera con ese papel, nadie nos diría una palabra. En verdad, la mujer que había allí nos tiró la puerta en la cara. Solo cuando deslizamos el papel por debajo de la puerta nos abrió. Era una mujer relativamente joven. Vivía en una humilde casa, muy organizada, pero en todo el lugar habían frascos y hierbas. Nos miraban con recelo. Cuando terminamos de contar esta historia, fue el único momento que sonrió. Ese es el duende, dijo. Es un brujo muy poderoso. Desde siempre le han dicho el duende. Dicen que habla directamente con el diablo y es él quien le otorga todo su poder. La mujer, lo más seguro, es alguien que él quiere hacerle daño hasta matarla. Cuando vuela, chilla y se carcajea para que nadie dude del poder del demonio representado en el duende. No podíamos dar crédito a las palabras de la mujer. ¿Cómo un anciano en esas condiciones podía tener tanto poder? Le preguntamos. ¿Cómo podíamos detenerlo? Nos dijo que primero debíamos saber por qué visitaba a aquella mujer, y eso lo debía saber ella. Después de tener esta información, debíamos ir a pleno día, ya que a esta hora está muy lejana la oscuridad, y esta es la que le da más fuerza. Con unas ramas de rúa previamente bañadas en agua bendita, se le da unos azotes, diciéndole por qué se le castiga, y cómo no quieren que lo vuelva a hacer. Así él nunca podrá volver a visitar a esa mujer en especial. Eso no le quita que pueda seguir haciendo sus fechorías a otros. Nos quedamos ahí parados como idiotas. ¿Cómo 2 policías van a golpear a un hombre, así sea con ramas secas? Esto nos podría llevar a perder la placa y hasta ir a la cárcel. Ella nos miró y, como si leyera nuestros pensamientos, nos tranquilizó. Dijo que el anciano no nos denunciaría. Para él, con sus poderes, no podía decir cuál era el secreto para vencerlo. Con esta información, estábamos encaminados a este extraño caso, pero aún faltaba la información de la mujer. Antes de ir allí, investigamos en las fichas de la policía a la pareja. Ella no tenía ningún antecedente, pero el hombre sí los tenía. Varias denuncias por maltrato a mujeres y animales. Nunca fue encarcelado por esto, pero todas con anterioridad a su pareja actual. Al parecer, había cambiado o ella aguantaba callada. Para mi compañero y yo, esta última era la más creíble. Llegamos allí y mientras mi compañero hablaba con él, mintiendo por supuesto, lo intimidaba con aquellas viejas denuncias. Le decía que una mujer de aquellas también lo acusaba de violación y este delito en nuestro país no caduca nunca. Fue una apuesta arriesgada, pero dio resultado. Mientras mi compañero lo interrogaba con datos sacados de los expedientes, yo hablaba con su esposa. Estábamos cometiendo una cantidad de abusos de autoridad, digámoslo así. Pero debimos llegar al fondo de esto. Ella me confesó que hacía cosa de unos 10 años se había casado con aquel hombre. En el noviazgo, él era todo un príncipe, pero 3 días después de casarse, le dio una golpiza por una pequeñez. El sueño de ambos era tener hijos, pero ella, después de aquella golpiza,
Se prometió que nunca tendría un hijo con aquel hombre. Al comienzo empezó a planificar a escondidas, hasta que hace cosa de un año la descubrió. La golpeó tan fuerte que ella pensó que iba a morir, pero ni así lo denunció. Sin saber qué hacer, recurrió donde el duende. Cuando la madre de su esposo murió, él debió viajar a su pueblo, y así ella aprovechó para visitar al duende. Este le dio un bebedizo con el cual nunca quedaría embarazada, pero por esas cosas del destino, el duende, a pesar de ser un anciano decrépito y sin ánimos de nada, se enamoró ciegamente de ella. Le prometió riquezas y poder si se separaba de su esposo y se iba a vivir con él. Pero ella le hizo notar lo anciano que era, sus pocas fuerzas, cómo él, un hombre tan mayor, iba a estar con una mujer tan joven, y además ella era casada. Esto le impediría estar con él. El duende se rió a carcajadas y le dijo que ella no se iría a vivir con él como estaba, sino con el poder que le daba el demonio. Pero la mujer lo despreció y lo dejó solo en su casa. A partir de esta noche, siempre después de la medianoche, aquello la visitaba y la poseía como mujer. A pesar de que su esposo estaba a un lado, ella no podía gritar ni podía decir nada. Su respiración y su voz se perdían por completo. No solo era la posesión, era el maltrato físico. Nunca pudo dormir bien después de aquella noche. Su mayor martirio era que no podía contarle nada a su esposo, porque contarle sería decirle a lo que había acudido donde el duende, así que solo aguantaba con paciencia. Al día siguiente, a pleno mediodía, visitamos al brujo, más conocido como el duende. Cuando llegamos allí y vio que sacamos las ramas, se quedó mirándonos fijamente. Él entendía lo que estaba pasando. Empezamos a castigarlo y a decirle que no debía visitar nunca más a esa mujer, no debía hacerle daño. Lo más horroroso de todo aquello es que lo golpeábamos con una simple rama. Los golpes no eran duros, pero cada golpe era una laceración y un derramamiento de sangre, como si lo estuviésemos golpeando con alambres de púa. Él no se quejaba, no decía nada, solo lloraba, pero sus lágrimas no eran de dolor, sus lágrimas parecían de humillación, la humillación de saberse descubierto, ver su poder vulnerado por una simple rama y unos simples policías. Días después murió el duende, y no por nuestro castigo, más bien por un paro respiratorio. Todos acudieron a su entierro, incluidos mi compañero y yo, pero sucesos extraños ocurrieron aquel día. No pudieron entrarlo a la iglesia, el ataúd pesaba toneladas. Mi compañero y yo, que estuvimos allí, intentamos ayudar a entrarlo, pero en verdad no éramos capaces de moverlo. El sacerdote debió hacer la misa fuera de la iglesia. Cuando tiró agua bendita en el féretro, un rugido estremecedor hizo correr a muchos de los presentes. Después de esto, el ataúd volvió a ser liviano, tan liviano como el cuerpo que llevaba adentro, del duende que, aunque fue muy famoso, murió como muere cualquier ser humano. El dato que voy a dar aquí, mi compañero y yo pensamos en no escribirlo, puesto que no nos orgullece decirlo, pero para que la historia no quede inconclusa, lo teníamos que narrar. La mujer siguió viviendo con su esposo, pero unos días después de la muerte del duende, recibió una golpiza tan fuerte que fue a dar al hospital. Yo personalmente fui allí y le tomé su denuncia. Arrestamos a su esposo, pero sabíamos que esto no daría mucho tiempo de cárcel y pronto saldría de allí, y ella tendría más problemas. Así que hicimos lo mismo que con el duende, pero esta vez di golpes de verdad, golpes que hacían daño y quebraban costillas. Como les dije anteriormente, no me siento orgulloso de esto, pero de esta manera hicimos que aquel hombre respetara a su esposa y nunca más le volviera a alzarle una mano. Vivieron felices, nunca se supo. Que hubiese una agresión más, pero nunca tuvieron un hijo, porque el duende hacía bien su trabajo. El nuevo brujo, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Estas son dos historias en una, pero estaban unidas la una con la otra. Aún estaba yo en la escuela cuando llegó a vivir enseguida a una casa de mi padre, un hombre llamado Antonio, pero todos le decían Antonio Tabaco, por su peculiaridad de tener siempre un tabaco entre sus labios. Aunque no era de por allí y nadie lo conocía, pronto se fue haciendo famoso porque su brujería era poderosa e infalible. Podía acabar con cosechas o hacer que éstas germinaran, hacer que llegara la lluvia o la sequía según los deseos del cliente.
sanaba el ganado a la distancia, tan solo con un conjuro. Leía el tabaco, el chocolate y fotos. El gran brujo, empezaron a llamarlo algunos. Allí iban muchas mujeres feas, viejas, jóvenes y bonitas, todas en busca de amor o para que les quitara a sus esposos, los bebedores o los agresivos. Se empezó a decir que el brujo utilizaba su fama para seducir a las mujeres más bonitas. Cuando se encerraba con ellas, no era para hacerles ningún trabajo, era para llevarlas a la cama, así que muchos hombres estaban celosos y a la vez preocupados, pues sabiendo de sus poderes era difícil enfrentarlo. Un domingo Catalina fue a consultar al brujo. Quería que éste le dijera si su esposo le era infiel. Como siempre, éste se encerró con la joven esposa en una habitación. De allí salía humo, un humo con un olor peculiar a mentol, pero también salían gemidos de placer. Como Catalina vivía tan cerca, algún vecino corrió y le llevó el suceso a su esposo. Este se vino con revólver en mano y con 3 tiros al aire hizo salir al brujo y a su cliente. Ambos salieron en prendas menores. El brujo alegaba que le estaba sacando las malas sales, pero el esposo de Catalina no se llamaba a explicaciones. Lo amenazó con el revólver y le exigió irse de inmediato del lugar. Así fue que el brujo, sin mediar más palabras, empacó lo poco que pudo y huyó del lugar. Esa misma noche, Catalina desapareció en la noche, llevándose unas pocas pertenencias. Algunos dicen que huyó tras el brujo, otros dicen que la vergüenza no le permitía estar más por allí. Al esposo de Catalina lo encontraron muerto en la entrada de su casa. Se cree que al amanecer, buscando a su esposa huida, una abeja entró en su garganta y dejó su aguijón allí. El hombre murió ahogado por la hinchazón de la picadura. Nadie podrá saber bien cómo pasó, pero muchos pobladores aseguran que fue el brujo que vino en forma de abeja y lo mató. Allí entra la segunda historia. Arnulfo era el ayudante de Toño. Era un joven retraído. Muchos dirían que tonto. Hasta el propio Toño decía que no se le podía mandar a hacer encomiendas muy complicadas porque las olvidaba. Pero Arnulfo llegó una tarde a la casa que pertenecía a su jefe Toño. La cercó con alambre por todos lados y llevó 2 perros negros inmensos y abrió de nuevo el trabajo del brujo. Al principio nadie quería ir allí. Sabían que Arnulfo no era normal, pero con los días se fue ganando a las personas, no solo de la vereda, también de toda la región. Del pueblo y de pueblos contiguos se decían que tenía más poder que Toño. Algunos decían que este último fue quien le enseñó, otros que era el mismo Toño que había tomado el cuerpo de Arnulfo. Quienes lo consultaron decían que era un hombre completamente diferente. En la noche dicen que lo sentían correr por los cultivos dando carcajadas. Se sabía que era él por su risa peculiar. También dicen que por donde pasaba secaba los cultivos. Muchos temían pasar por el frente de su casa en las noches, no solo porque se escuchaban oraciones y voces extrañas, también porque los 2 perros, que ya de por sí en el día eran atemorizantes, en la noche eran 2 fieras con los ojos como fuego, y por su boca salía una babasa que más parecía lava de un volcán ardiente. Siempre parecían estar furiosos. Fuera de día o de noche, solo se calmaban cuando Arnulfo les daba un pequeño silbido. Dicen que aquel nuevo brujo estaba haciendo una fortuna con su magia o brujería. Al principio las colas eran importantes, después debió empezar a dar citas con más de 2 meses de antelación. Ahora entra a esta historia mi familia, más que nada mi padre. Mi familia tenía una casa para alquiler, contigua a la del nuevo brujo, pero hacía un tiempo estaba sola, ya que ningún viviente se quedaba allí. Algunos por lo que se escuchaba en la casa del brujo en las noches, otros simplemente se aburrían por cualquier pequeñez. Mi padre, cada que se iba un inquilino, la organizaba de nuevo, la pintaba, volvía a sembrar jardín, ya que este pronto se secaba. Un domingo que estábamos mis padres y yo en el pueblo comprando los víveres para la semana, se nos acercó una mujer que decían que era loca y vivía de la caridad de las personas. Eugenia se llamaba. Se vestía de harapos y olía mal. Esta llamó a mi padre aparte y le dijo que el vecino estaba interesado en que le vendiera la casa, para él hacer más grande su negocio. Por eso todos los inquilinos se aburrían,
porque le habían puesto tierra de cementerio en varias partes de la casa y le habían hecho un conjuro de magia negra. Mi padre se quedó pensativo, a pesar que él sabía lo que pasaba con el brujo. No creía en esas cosas, mas sin entender, le preguntó a la anciana qué podía hacer para combatir aquel mal. Lo primero que debía hacer era encontrar la tierra de cementerio. Esta debía estar a los alrededores de la casa, en 4 puntos distantes. Después de encontrarla, debía devolverla al cementerio. Después debía enfrentarlo cara a cara. Para esto necesitaba llevar el cordón de San Benito amarrado a la cintura. Este debía estar previamente bendecido con agua bendita. También debía conseguir un ramo de los que se usan en Semana Santa y quemarlo alrededor de la casa. Necesitaba un arma cortopunzante, preferiblemente un puñal de plata. Este también debe ir bañado de agua bendita. No se preocupe por lo que necesita. El sacerdote le conseguirá el cordón y el puñal. Debía decirle que la blanca lo había mandado. El sacerdote sabría de qué hablaba. Cuando ya esté listo, busca la manera de entrar en la casa del brujo y cuando lo tenga de frente, le exigirás dejar la región y no volver nunca más. Con el puñal en alto, le dirá que de no ser así, por el poder de Cristo le arrancará el corazón. No se preocupe, le dijo a mi padre, mientras haga las cosas al pie de la letra, nada podrá hacerle. Fue así que mi padre, sin entender nada de brujería, se fue a enfrentar a un gran brujo. Efectivamente encontró la tierra en bolsitas de cuero. La mujer así lo había explicado. Era piel de muerto. En la tarde la llevó al cementerio y en la noche por el muro que daba a la casa del brujo. Saltó a la casa. Resuelto pero con el corazón en la mano, lleno de temor. Cuando los 2 perros lo vieron, le ladraban con rabia, pero se mantenían a distancia. Después diría mi padre que aquellos no eran perros comunes, no solo por su tamaño y color completamente negros. Sus ojos eran fuego y sus dientes parecían espadas. Su babasa olía a azufre. Arnulfo salió al escuchar que sus perros no se calmaban con su silbido. Al ver a mi padre, retrocedió unos pasos. «No podrás conmigo», le gritó. Mi padre le dijo en voz calmada pero temblorosa, porque aquel no era el Arnulfo que él conocía. Aquel era un ser oscuro, no parecía un hombre, más parecía una sombra, un humo negro. Mi padre le exigió con el puñal de frente que debía irse de la región. Aquello dio una carcajada y se desvaneció en el viento. Solo un tabaco quedó al lado de mi padre. Cuando escuchó el gemir de los 2 perros que estaban a un lado, mi padre miró con rapidez. No quería ser atacado por aquella fiera. Lo que vio lo causó más terror de todo lo que vivió esa noche. Donde antes estaban los perros, estaban los cuerpos sin vida y desnudos de Arnulfo y Catalina. Mi padre llamó a un inspector policial que vivía cerca para que se encargara. Esta y medicina legal no podían dar una explicación a estas muertes. Aquellos cuerpos, a pesar de no estar en estado de descomposición, llevaban más de 2 meses muertos. Mi padre alquiló de nuevo la casa. Ya llevan como 3 meses los nuevos inquilinos y están felices. Un domingo nos fuimos donde Eugenia a darle las gracias por su favor, pero esta no nos habló. Parecía que ni nos reconocía. Era la loca de siempre. Le dimos unas galletas para que comiera y un billete, el cual vimos cuando lo tiró a la basura. Fuimos donde el sacerdote a preguntarle por aquello y nos aseguró que el puñal y los artículos que le pidió mi padre hacía más de 2 meses los tenía. Una mujer vestida de azul se los había dejado con la recomendación de entregárselos a quien dijera, la blanca. El viejo Agapito. No sé qué tan real sea esto que viví, pero así como lo viví lo cuento. En mi pueblo, más que pueblo, era un caserío donde todos nos conocíamos muy bien. Mi padre vendía leña para cocinar y para calentar las casas en noches frías. Yo en la mañana estudiaba con otros 10 niños y en la tarde ayudaba a repartir la leña a mi padre. Cuando no era mucha, yo iba y la llevaba solo. Una tarde mi padre me dijo que fuera a llevar una leña donde Agapito, un anciano que vivía en una choza humilde. Se decía que vivía de la caridad de las personas, pero también se decía que en su tiempo fue un gran brujo. La realidad es que yo le tenía un miedo pavoroso.
a aquel anciano. Aunque nunca me había hecho nada, el solo verlo te hacía sentir un escalofrío. Era un hombre con muchos años. Uno de sus ojos era gris. Al parecer por este no veía nada. Tampoco los leños que debo llevarle. Toco la puerta. Me grita desde dentro que los deje fuera, que después los recoge. Yo agradezco no tener que verlo, así que descargo la leña y voy a tomar camino a casa, cuando escucho voces dentro de la choza. No dos, no tres, muchas voces. Muerto de miedo, pero lleno de curiosidad, voy y me asomo por una abertura que hay entre las tablas. El espectáculo me deja aterrorizado, pero también estático. El anciano está sentado desnudo en medio de la choza. Esta solo se compone de una habitación. En el piso hay un libro, al parecer muy antiguo. De este salen figuras. Son personas, pero solo su silueta, como si fueran hechas de humo. Son estos los que hablan. El anciano se tapa los oídos como no queriendo escucharla. Estos seres o personas lo iban envolviendo. Se podría decir que se metían en su cuerpo. Y tal vez fue así, porque de un momento a otro, el anciano cayó convulsionando al piso. Por su boca salió una babasa verde y todo su cuerpo en ese temblor. Voy a entrar a ayudarlo cuando escucho que da un suspiro. Pienso para mí que ha muerto. Me siento más aterrado aún. Nunca he visto morir a alguien, pero no es así. Veo cuando su cuerpo se levanta unos 50 centímetros del piso. Lo veo salir de su cuerpo. Sí, lo veo salir, como los seres que antes salieron del libro. Es su alma. También estas almas salen del cuerpo, y veo cuando lo jalan y lo arrastran por los aires. Él grita, o al menos su alma, gritos de angustia. Los veo surcar los aires y desaparecer en la noche. El cuerpo del anciano sigue ahí suspendido en el aire, pero su alma está en otro lado. Me quedo ahí pensativo. No sé si volver a casa o esperar. Decido ir donde mi padre para que sepa que ya llevé a cabo la tarea. Diré que me voy a dormir y volveré a casa del brujo. Quiero ver el desenlace de aquello, y así lo hago. Salgo de casa a eso de las 8 de la noche. Soy bastante cobarde para salir de noche, pero el morbo de lo visto me hace actuar con osadía. Llego al lugar, miro por la abertura. El cuerpo sigue ahí flotando. Espero mucho rato. Estoy a punto de rendirme. Ya hace rato pasó la medianoche. Cuando lo veo llegar, al igual que antes lo arrastran. Él grita, unos gritos que hacen que tu piel se ponga de gallina. Entran todos dentro del cuerpo del viejo. Estos empiezan a salir y se van metiendo dentro del libro. Cuando al parecer todos han salido del cuerpo del anciano, cae con fuerza. No desciende con delicadeza como antes cuando subió. Esta vez cae con la fuerza de su peso. A los pocos segundos el hombre despierta, se sienta y se masajea la espalda. Se nota que le duele bastante. Después llora desconsoladamente. Le grita al libro que ya pagó su pecado. ¿Qué más quieren de él?, pregunta, pero no tiene respuesta. Llora desconsolado con su cabeza entre sus manos. Patea el libro y se va a la cama. Yo me voy a casa. La oscuridad es espesa, no logro ver bien. No hay luna, no hay estrellas. Así que corro despavorido a mi casa. Escucho los mismos murmullos que escuché en la choza del anciano. Están sobre mi cabeza. No puede ser. Corro más y más. Quiero estar pronto en casa y al fin llego sin ningún contratiempo. Al día siguiente, pregunté a uno de mis compañeros, al mayor de todos, cuál era la historia del viejo Agapito. Mi compañero dijo que fue un gran brujo. Podía robar almas de personas muertas, incluso vivas. Se sintió tan poderoso que robó y robó almas. Las encerró en un libro el cual estaba hecho con piel de muertos también. Pero estas almas se rebelaron y se lograron salir del libro. Así que en noches oscuras, las almas que encerró toman poder y llevan el alma del viejo al infierno y hacen que éste padezca los peores horrores. Después vuelven y traen su alma. Ellas regresan al libro y esperan otra noche oscura.
Agapito tiene más de 100 años, según se dice, pero estas mismas almas no lo dejan morir para que siga pagando por su pecado. Otro compañero que había al lado dijo que el viejo solo tenía epilepsia y por esto sus ataques. Yo no dije nada sobre lo que vi la noche anterior, pero supe que la primera historia tenía mucho más de realidad. Pasaron algunos años, yo me marché a la ciudad, allí me establecí. Después que mis padres murieron, no volví al pequeño caserío. La última vez que estuve, me encontré al viejo Agapito. Llevaba 3 palos de leña. Me miró con tristeza, como si supiera que yo sabía su secreto. A pesar que sentía pena por él, también sabía que si la historia es real, él está pagando la maldad que hizo. Bien, no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones. Aún tenemos un relato más de nuestro querido escritor y amigo Alex Morales Gómez. Esperamos sea de su agrado. Brujería con tabaco, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Decía mi abuelo que en su juventud le quemaron tabaco. Fue de esta manera. Una joven se enamoró de mi abuelo. Él también le gustaba a la joven, pero al ir a casa de esta, algo no le gustó de la madre. Era una mujer extraña y de mirada penetrante. No solo era su peculiar forma de ser, a pesar de ser una mujer de más de 50 años, se enamoró de mi abuelo de 22. En un principio esta no le dijo nada, pero él veía la manera en que lo miraba. Él estaba muy enamorado de la joven, pero una situación así es difícil de manejar. Una tarde la mujer le confesó su amor. Él le dijo que no podía ser, por la edad y porque él era el novio de su hija. Esta le propuso llevar una relación a escondidas. Mi abuelo se negó. Ella lo miró con odio y le dijo que lo haría arrodillar a sus pies. Eran casi las 7 de la noche cuando mi abuelo emprendió camino a su casa. Al pasar por un gran árbol, escuchó que sus ramas se movían. Pensó en un animal. Dio unos pasos más cuando escuchó una risa chillona y tenebrosa. Quiso salir corriendo. Sabía que aquello era una bruja, pero al querer correr no pudo ver el camino. Estaba perdido. Todo a su alrededor eran grandes árboles. La risa se escuchaba por todos lados y de las ramas caían pequeñas partículas. La risa fuerte y chillona, tan chillona que le hacía daño en los oídos. Él corrió como loco a cualquier lugar. Solo corría, pero no sabía a dónde. Cuenta el abuelo que no sabe cuánto tiempo pasó, porque él al ver que no iba a ningún lado, solo se acurrucó al lado de un gran árbol y esperó lo peor. No sabe en qué momento se quedó dormido y tampoco cuándo llegó la madrugada. 2 campesinos lo despertaron porque a primera vista creyeron que estaba muerto. Estaba al lado del árbol donde escuchó el primer ruido. Alrededor del mismo se veían las pisadas, donde mi abuelo corrió en círculos alrededor del árbol. Los campesinos dijeron que era una bruja que le había escondido el camino. Siguieron su camino sin más. Eso era algo muy normal en aquel tiempo. Mi abuelo en verdad estaba enamorado de la chica, así que le propuso fugarse o casarse a escondidas de su madre. Ella no entendía el porqué, si la madre estaba de acuerdo con la relación, pero mi abuelo no podía contar la verdad a su novia. Pero al parecer, esta sí le dijo a su madre, porque 2 días después le enviaron a vivir a la capital sin decirle nada al abuelo. Al abuelo empezó a visitarlo la bruja todas las noches. Sin falta, a eso de la medianoche, sentía un olor a tabaco y llegaba a su martirio. Cuenta él que no es como dicen otros que sienten un peso sobre su pecho. Él no sentía nada de esto, pero el olor a tabaco era tan fuerte que lo ahogaba. Él quería pararse de la cama y salir a tomar aire, pero no era capaz. No sabía el por qué. Simplemente no podía pararse de la cama. Pasó casi un mes así. Ahí pasó lo que nadie esperaba. Mi abuelo se fue a vivir con la suegra. Eran pareja. La madre del abuelo no lo podía creer. Ella sabía que le habían hecho brujería. Le habían quemado tabaco, decía.
La madre le dijo a sus otros hijos que tenían que traer al hermano como fuera. Debía quitárselo de las garras a esa bruja. El abuelo andaba detrás de ella como una mascota. La madre les advirtió que debía ser antes de las 3 de la tarde. Después sería imposible. Dicen que aquello fue como de película. Los hermanos de este secuestraron al abuelo. La malvada mujer logró ver cuando los hermanos se lo llevaron. Gritaba y maldecía que los haría pagar a todos. En casa ataron al abuelo a la cama. Este gritaba como un niño que lo dejaran ser feliz, que él la amaba, que no lo separaran de su gran amor. Esa noche, pasadas las 7, escucharon la risa afuera. Era la bruja, pero la madre del abuelo estaba preparada para esto. Alrededor de toda la casa habían dejado frutos de cardo y ramas de ruda. Cuando escucharon la risa, empezaron con esta oración. Todopoderoso sagrado, rodéame con tu cobijo protector y líbrame de esas ataduras que el maléfico artefacto ha hecho en mi nombre. Por los que me quieren dañar, tómame como instrumento para eliminar cualquier maldición y hacer tu voluntad, Padre de los cielos. Protégeme con tu armadura celestial y descompón cualquier ritual, hechizo relacionado con la brujería, porque todo ello no viene de ti, porque la maldad no tiene cabida en ti, Padre. Elimina de mí toda energía maligna que hay y que pueda hacer crecer cualquier atentado de brujos. Apertura los caminos de cualquier atadura y permite que todos los planes que son puestos en tu nombre sean cumplidos. Al principio, la bruja se reía con maldad, pero a medida que empezaron la oración, ella empezó a dar chillidos espantosos, chillidos de rabia y dolor, sintiéndose así derrotada. Fueron 7 noches seguidas que debieron hacer aquello para ahuyentarla, pero ahora faltaba quitarle lo que le había hecho al abuelo. Así que la madre del abuelo empezó una oración contra la bruja, contra la fuma del tabaco. Debía rezar la misma oración que se le había hecho al abuelo, pero al revés. Esta es la oración. Ofrezco los humos de este tabaco a los 4 vientos y puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, para que sus vientos me lo traigan a mi presencia. Y ofrezco un ahumazo al planeta que domina en este día, para que me ayude a dominar a... Y luego decía el nombre de la persona. Así debía rezarse. Primero debía decirse el nombre de la persona. A dominar ayude, que me paradía este domina, que planeta al ahumazo, uno fresco y presencia a mí, traigan lo me vientos sus que para, oeste y sur, norte, cardinales punto y vientos 4, los atabaco, este humos los ofrezco. El abuelo lloraba en su cama, pero con 3 veces aquella oración volvió a ser el mismo. La madre recogió el cardo y la ruda que se había regado alrededor de la casa y los quemó. Dijo ella que todos allí sabían quién era la bruja. Se usaba quemarlos para descubrirla, porque la malvada también la cubriría ese fuego. Si se dejan quemar por completo la matarían, pero la madre de mi abuelo solo las dejó un poco tiempo en el fuego. Después se enteraron que la malvada estuvo varias semanas delicada por las quemaduras. La madre del abuelo dijo que no lo había hecho por maldad, solo era una advertencia para que aquella mujer supiera que ellos podían derrotarla. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería que le des fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. Recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando tu like y un bonito comentario. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.